Cuando me arrestaron no pude decir nada, ni una sola palabra, ya que estaba muy asustado. Estas palabras fueron dichas por un joven de 24 años de edad desde su casa en Nepal, donde se encuentra actualmente desde que fue deportado en condiciones muy inhumanas. Fue arrestado en Qatar y llevado a una prisión de la cual aún se desconoce su ubicación. La Copa del Mundo que se está celebrando actualmente será un evento histórico, ya que es el primer mundial de fútbol que se celebra en la región. Pero a pesar de todo esto, será un evento lleno de polémica, dado sus escándalos de corrupción y de violaciones de los derechos humanos que los trabajadores han tenido que soportar para la construcción de la adecuada infraestructura para albergar un evento de este tipo. En este video hablaremos de la historia más turbia de este mundial. Acompáñenme en este viaje. Desde que se dio el nombre de Qatar para recibir la Copa Mundial, no ha parado de tener polémicas de corrupción, sobornos, maltrato, esclavitud e incluso muertes. Para nadie es un secreto que el solo darse la cita mundialista en un país como Qatar es algo raro, ya que es un país sin tradición futbolística, que no contaba con infraestructura para este deporte y con unos climas extremos que hacen prácticamente imposible jugar a este deporte de una manera segura. Entre el año 2009 y 2010, la FIFA abrió el proceso de selección de la sede para el Mundial 2022. Fue un 2 de diciembre de 2010 exactamente, cuando la FIFA escogió las sedes controvertidas de dos mundiales, Rusia y Qatar. Para el torneo de 2018, Qatar no presentó candidatura, ya que ese mundial debía disputarse en Europa. Recordemos que este se disputó en Rusia, el cual también cuenta con una corrupción y una serie de controvertidas decisiones a sus espaldas. Pero bueno, ya que como dije, el de 2018 debía de ser en Europa, el país asiático no presentó su candidatura, pero puesto que el siguiente mundial iría fuera del viejo continente, vio la puerta abierta para presentarse como candidato. En ese año, otras cuatro sedes presentaron su candidatura, que fueron Corea del Sur, Japón, Australia y Estados Unidos. La FIFA realizó a través de 24 de sus miembros directivos la respectiva votación, en la que al final quedaron dos países, Qatar y Estados Unidos, quedándose así el país del Medio Oriente con la cita mundialista. Cabe recalcar que de los 22 miembros directivos que estaban en el comité ejecutivo en aquel entonces, solo 3 no han tenido ningún problema con la justicia. Recordemos que el presidente de la FIFA de esa época era el suizo Joseph Blatter, el cual fue suspendido en el año 2015 junto a nombres como los de Michel Platini, Chuck Blazer, sumando así un total de 42 personas más entre dirigentes y empresarios. Incluso hubo empresas involucradas como Traffic Sports International, Traffic Sport USA, las cuales admitieron su culpabilidad. Pero bueno, dejando de lado estos personajes, lo cual da pie para otro video. Como decía anteriormente, este país sin tradición, con solo 1.7 millones de habitantes, con escenarios separados con un máximo de 67 kilómetros, con temperaturas extremas que obligan a poner patas arriba todo el calendario internacional, debido a que esta competición se disputa en el mes de noviembre y diciembre. Pese a todo esto, el país se impuso al resto de postulados. La apuesta catarí doblegó en la cuarta ronda de votaciones a la candidatura estadounidense, llevándose 14 de los 22 votos. La sorpresa fue monumental. Los norteamericanos se sintieron despechados y se multiplicaron las sospechas en torno a Qatar. La propia FIFA encargaría su investigación interna, el conocido como Informe García, ya que fue realizado por Michel J. García, antiguo fiscal general de Estados Unidos. La Comisión de Ética de la FIFA, tras revisar la investigación, decidió no cambiar la elección de Qatar y negó irregularidades. El propio García presentó su dimisión por la actitud de la FIFA. Pero ¿cómo ejecutó el soborno este país? Como siempre deben haber ideólogos y ejecutores. En el caso de Qatar siempre se ha atribuido el papel de ejecutor a Mohammed bin Hammad, a quien se acusó de desembolsar 3.7 millones de euros a través de hasta 10 testaferros para sobornar a algunos dirigentes de la FIFA y conseguir de esta forma muchos votos clave. Hammad era en la época el presidente de la Federación Qatarí y también presidente de la Confederación Asiática de Fútbol. Una frase significativa que se pone en su boca es la siguiente: sabe, en mi corazón me gustaría votar por Inglaterra, pero solo votaría por el país de Europa que me dé la mayor cantidad de votos para Qatar. Tengo que hacerlo por mi país.
Se sabe que este no es el único caso controvertido dentro de la FIFA, pero sí es el de más relevancia. Y la escena de todo este suceso se produjo en un hotel de alta gama de Johannesburgo en el año 2010, meses antes de las votaciones. El interlocutor era un representante de la candidatura de Inglaterra para el Mundial de 2018, candidatura que se perdió ante Rusia. Bin Hammam se enriqueció en el negocio de la construcción gracias a su empresa Kemco y en 1998 hizo campaña por Blatter en las elecciones de la FIFA, aunque después en el año 2011 anunció su propia candidatura para la presidencia del organismo en contra de su anterior aliado. Pero en mayo de 2011, la FIFA anunció su suspensión tras las denuncias de sobornos contra él. A la misma vez cayó Jack Warner, vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF. ¿Por qué? Por aceptar sobornos durante el proceso de elección del Mundial de 2022. La corrupción llegaba al núcleo del ente rector del fútbol mundial. Pero ¿cómo se descubrió todo este embrollo de corrupción? Las arduas investigaciones periodísticas intuyeron que había un gran negocio alrededor de Qatar y no descansaron hasta conseguir importante información. Dos de estas investigaciones resultaron muy significativas y abrieron muchos ojos. La primera, la edición de France Football de enero de 2003, en la que se titulaba en la portada Qatargate. Fue allí donde se explicó el almuerzo en el Elíseo con Sarkozy, Platini y las autoridades cataríes, y donde se acusó a la FIFA de dejarse comprar por Qatar con el complot de las federaciones de Francia y Emiratos Árabes. Otra información importante llegó a mano del Sunday Times en junio del 2014. El periódico británico dijo contar con documentos secretos cuando reveló que Bin Hammam había actuado como sobornador a favor de los intereses de Qatar. También este mismo periódico fue el que dio a conocer la supuesta cantidad de dinero invertido en la compra de voluntades de dirigentes africanos, la cual se dice que fue de 3.7 millones de dólares. ¿Y a quienes salpicó todo ese escándalo de corrupción en la FIFA? Pues resulta que en mayo de 2015 la justicia estadounidense ordenó la captura de 6 de los altos cargos de la FIFA, en ese entonces acusados de fraude electrónico, blanqueo de dinero y extorsión. Ese mismo día, las autoridades suizas confirmaron la apertura de un proceso penal en relación con la concesión de los mundiales de Rusia y Qatar. La tormenta se le venía encima a la FIFA en múltiples frentes, no solo en el catarí. Es la organización más corrupta y deplorable sobre la tierra, tuteaba el exfutbolista inglés Gary Lineker, siempre punzante. Solo 2 de los 8 vicepresidentes estaban entonces libres de sospecha. Además, otros 4 de los 16 miembros del comité ejecutivo se enfrentaban a problemas judiciales. Pero bueno, a pesar de sobornos, acusaciones, destituciones, etc., el torneo se celebraba como estaba previsto. Había cargos para todos los gustos. Uno de ellos, Sheikh Salam bin Ebrahim Al Khalifa, el actual presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, también presentó su candidatura para nada más y nada menos que ser presidente de la FIFA en el año 2015, el cual estaba acusado incluso de crímenes contra la humanidad, los cuales la Organización Americana por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahrein considera que hay evidencias creíbles de que Said Al-Khalifa cometió crímenes contra la humanidad mientras fue presidente de la Asociación de Fútbol de Bahrein. Y recordó que en 2011 el gobierno de este país castigó más de 150 personas de su comunidad deportiva por participar en protestas a favor de la democracia. Según esta asociación, Sheikh Salman colabora con las fuerzas de seguridad en la identificación de los deportistas que se manifestaron y que después fueron detenidos y torturados. Otro de los vicepresidentes, Issa Hayatou, presidente interino por la sanción de Joseph Blatter, fue acusado de corrupción en el año 2010. En diciembre de 2015, Platini y Blatter eran suspendidos por el Comité de Ética de la FIFA. El pago de 2 millones de francos suizos, 1.8 millones de euros, que hizo la FIFA a Platini en febrero de 2011, autorizado por Blatter, no tenía base legal en el acuerdo firmado por ambos dirigentes el 25 de agosto de 1999. También vale agregar que en los preparativos como la construcción y acondicionamiento de los lugares para alojar a los hinchas de los distintos países para esta cita mundialista se ha cobrado la vida de más de 6.500 trabajadores, según lo informa el diario estadounidense The Guardian, en una investigación que se realizó en base a denuncias de organismos de derechos humanos.
Este número de muertes corresponde a los obreros migrantes que trabajaron desde que se asignó al país como sede. Pero bueno, en toda esta marisma de influencias y ambición, Qatar encontró un sendero para hacerse con un mundial lleno de polémicas que van más allá del fútbol, el cual a pesar de todo logró su objetivo de poder albergar este gigantesco evento mundial. Un evento mundial que fue creado para distraer a la humanidad de las verdaderas intenciones de esta élite globalista. Un evento que alegra a países como Argentina, uno de los países con más inflación del mundo, o en general a los países de América Latina, que se olvidan de su situación económica y política, siendo indiferentes con las miles de muertes de países mucho más pobres del continente asiático. Y toda esta manipulación se logra cuando el pueblo pobre ve a millonarios patear un balón. Muchas gracias por ver este video, y si realmente les gustó, no olviden darle like y suscribirse, ya que esto ayuda mucho a que mis videos se sigan promocionando y que el algoritmo de YouTube los vea como importantes. Muchas gracias y hasta luego.